Vamos a poner grabar. Bueno, bienvenidos a todos los que nos siguen las clases virtuales por YouTube. En esta oportunidad les voy a explicar los últimos 2 trabajos de la cursada, así que vamos a estar atentos. Como siempre les digo, cualquier cosa, cualquier inquietud, me mandan un mensajito, un WhatsApp o me llaman y lo vamos resolviendo, principalmente para los que no se pueden conectar de las 3 comisiones y no pueden evacuar las dudas. Bueno. Primero les voy a compartir pantalla. Ahí está, vamos a compartir. Esto no, esto no. Vamos a nuestra carpeta. Bien, vamos a hacer el trabajo 9 y 10, y ahí le vamos a dar fin a esta materia cuatrimestral. El primer trabajo, chicas, a mis alumnas acá que siempre me hacen el aguante por el turno mañana, es de los fascismos. El fascismo es un proceso, los fascismos son un proceso histórico que se da en el periodo principalmente entre guerras. Si recuerdan el trabajo anterior, vimos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y si hacemos memoria de los años, la Primera Guerra Mundial termina para 1918 y la Segunda Guerra comienza para el 1939. Bueno, hay unos 20 años de historia que obviamente no quedan colgados en la nada, sino que atraviesan procesos de estados totalitarios, principalmente en Europa. Nosotras en esta oportunidad vamos a ver 2 casos, 2 experiencias europeas. Una es la italiana y una es la alemana. ¿Por qué elijo estas experiencias? Principalmente porque son las más características y las que reflejan bien las condiciones para que se dé este sistema, y después porque se da en 2 potencias que luego de la Primera Guerra Mundial quedan establecidas como potencias de segundo orden. Y estas experiencias que viven estas potencias son las que van a llevar, ¿no? O las que van a ser causa de la Segunda Guerra. Para que me entiendan mejor, termina la Primera Guerra, estas potencias empiezan a vivir estas experiencias totalitarias, y estas experiencias van a ser uno de los factores que desencadene la Segunda Guerra Mundial. Por eso es importante verlo, porque es analizar un poquito el contexto de lo que pasa entre estos 2 grandes procesos. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En todos los videos digo, vamos bien hasta ahora, me tengo que ver, la otra vez lo estuve viendo y siempre digo lo mismo. Bueno, el trabajo cuenta de 2 textos. La primera parte es un texto que siempre hago con mi compañera, que es súper sencillo de vocabulario, que me va a decir bien las características de los fascismos, ¿sí? Les repito, los fascismos son sistemas totalitarios donde los líderes llegan al poder a través del voto popular, ¿sí? No es como el Estado totalitario, por ejemplo, que transitó la Argentina, donde se dieron golpes cívico-militares. O sea, no es un golpe de Estado en donde una autoridad es reemplazada por otra. En estas 2 experiencias, estos líderes llegan al poder porque la gente los vota. ¿Se entiende la diferencia? Obviamente, cuando llegan al poder, se vuelven totalitarios, o sea, ya tenían una base totalitaria o autoritaria, pero no tan manifestada, ¿sí? O sea, estas características las van a poner en marcha cuando estén en el poder. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, lo primero que me va a decir el texto es las características de este sistema, y después, como siempre, mi cuadrito estrella. Estos cuadritos o los van a amar o los van a odiar, pero les prometo que no nos olvidamos. no se van a olvidar más de mis cuadritos, y les va a enseñar mucho a resumir, porque ustedes están todo el tiempo sacando conceptos. Así que cuando después tengan otra materia así de teórica, lo van a poder hacer súper bien. También les voy a mandar, como siempre, un texto. El texto es más histórico, ¿sí? Ahora les voy a también contar por qué. Les repito, vamos a ver el caso alemán y el caso italiano. ¿Cómo completamos el cuadro? Como hacemos siempre, con conceptos, no con párrafos ni desarrollo. Por ejemplo, si yo voy al líder, en el caso alemán pongo Hitler, si voy al caso italiano es Mussolini. Listo, puse el nombre. Si voy al partido,
pongo qué partido formó para poder llegar al poder este líder. Ahí viene la parte de que llegan a través del voto popular. El nazismo, ¿sí?, surge como un partido obrero, por ejemplo. Son los obreros que se ven reflejados en la figura de Hitler, porque vamos un poquito al contexto europeo. Piensen lo siguiente, porque no es que todos los que votaron a Hitler eran unos nazis que querían exterminar a los judíos y a los extranjeros. O sea, ese es el poder cuando se corrompe, ¿sí? En sus orígenes, el Partido Nacionalista Obrero, y con este líder carismático, y digo carismático no porque obviamente me caiga bien, sino porque fueron líderes que tuvieron todas las estrategias para convencer a las masas, ¿sí? Entonces, volvamos un poquito para atrás. Pensamos en el contexto europeo. Termina la Primera Guerra Mundial, Europa queda dividida en potencias de primer y segundo orden. Alemania e Italia quedan bajo esta caracterización de segundo orden. Alemania principalmente, se acuerdan del Tratado de Versalles, que queda como la principal responsable de la Primera Guerra Mundial, queda en crisis económica, tiene que pagar los gastos de la guerra, no puede militarizarse, no puede seguir fabricando armas, ¿sí? Y acá aparece el factor psicológico o emocional. Todos los que sobreviven a la Primera Guerra Mundial y vuelven a su país se encuentran con una economía en crisis, se encuentran con que capaz no tienen trabajo, con que su familia hay 1, 2, 3 o todos fallecidos, sus compañeros mutilados, heridos, o sea, el trauma posguerra realmente impacta en la vida en sociedad. Bajo este contexto de crisis surge esta figura de Hitler, donde adhiere al nacionalismo exacerbado, ¿no? A no solo sentir esta identidad o esta pertenencia por tu nación, sino que empieza a decir que ellos no son los responsables de las condiciones que están viviendo, que ellos se merecen tener más territorios, que se merecen mejoras económicas, que se merecen expandir su poderío para volver a ser potencia, ¿no? Bueno, las masas, obviamente, escuchan esto y adhieren, ¿se entiende? Adhieren a esto de querer estar mejor en todos los sentidos de la vida, entonces lo votan. Obviamente, una vez que Hitler está en el poder, lo primero que va a hacer es anular el sistema de partidos para perpetuarse en el poder. Lo que va a hacer es anular todo lo que tiene que ver con el Senado, ¿sí?, o el Parlamento, en el caso alemán. Entonces ya no hay división de poderes, se concentra todo el poder en una sola figura, y lo más terrible es la persecución frente al extranjero, ¿no?, y frente al enemigo interno, que era todo lo diferente a lo que este grupo proponía como raza aria, pero eso lo vamos a ver después, no las quiero marear. Eh, para que entiendan, ¿no?, que cuando ellos querían resaltar la identidad nacional, ya no apuntaban solo contra un enemigo extranjero como podía ser Gran Bretaña o Francia, que habían sido las potencias, ¿no?, que las habían dejado como en segundo orden, sino que también empiezan a focalizar enemigos internos, interiores en el Estado alemán, que no son solo los judíos, si bien el objetivo principal son los judíos, también había persecución, obviamente, contra el que pensaba diferente, contra los gitanos, contra los discapacitados, contra los homosexuales, o sea, la persecución realmente fue sistemática, ¿no? El Estado alemán y el Estado italiano, en menor caso, crean un sistema para exterminar al diferente. Es terrible lo que pasó como historia. Bien, entonces, volvemos un poquito. El líder, el partido y el año lo van a sacar del otro texto que les voy a dar, que es el texto del libro de historia, ¿sí? Más o menos para que se orienten, el caso italiano arranca en 1929 y el caso alemán más o menos en 1933. Obviamente son procesos que se inician antes, pero yo les tiro el año donde ascienden al poder de forma efectiva, ¿no? Después, yo acá les dividí contexto
y características, pero si quieren, no hace falta porque el contexto para ambos procesos es el mismo y los elementos característicos son similares, así que con que los pongan una vez es suficiente, ¿sí? No tengan en cuenta como la rayita esta. El contexto, lo primero que me tienen que poner es que es el periodo después de la Primera Guerra Mundial. Eso es lo principal para identificar que no hay solo crisis económica, sino que también está la población afectada psicológica y emocionalmente, ¿no? Después, otra de las cosas, de las características que nos va a nombrar el texto, es que estos tipos de sistemas están descreídos de las instituciones liberales y tampoco quieren el comunismo. ¿Y por qué me meto en este ámbito que es complicado? Porque piensen lo siguiente, termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos aparece como potencia hegemónica, o sea, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta hoy en día, Estados Unidos empieza a marcar las reglas del juego económicamente porque sale ilesa de la Primera Guerra Mundial. Al salir ilesa, empieza a inyectar de capitales de moneda dólar las economías europeas para que las economías europeas reactiven. No solo las economías europeas, alemana e italiana, que fueron las grandes derrotadas, sino todas las economías, la francesa, la inglesa, ¿se entiende? Para que reactive la economía. Estados Unidos lo hace porque es recopado y es re... No, lo hace porque presta plata, pero después va a cobrar intereses. No es que le dice, ay, que el mundo sea igualitario. O sea, es inversión de capital. Bien, nos quedamos con esa palabra. Cuando termina la Primera Guerra. Para el año 1929, Estados Unidos atraviesa una crisis económica terrible que empieza en el ámbito financiero, toma el ámbito de la construcción, o sea, se cae la bolsa, la gente en Estados Unidos se suicidaba, literal, se tiraban por los edificios, porque la crisis fue terrible económicamente. Ahora piensen, yo soy Estados Unidos, ¿no? Tengo dinero después de la Primera Guerra, empiezo a poner capitales, le presto a Silvi, le presto a Pau, le presto a Noé para que reactive su economía. Si yo entro en crisis, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué piensan? Con ese dinero que presté, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pedir. Bien, Noé, lo voy a pedir que me devuelvan no solo el dinero, sino también los intereses de ese dinero que presté. Entonces, entra en crisis Estados Unidos y entra en crisis el mundo, porque Estados Unidos era la principal financiera de las economías europeas. Entonces, por ejemplo, el Estado alemán está descreído de las instituciones liberales, que es todo lo que representa Estados Unidos. Entonces, no creen en los liberales, pero tampoco quieren el comunismo que está atravesando Rusia. Entonces, ¿cuál es la salida de esta gente? Porque es gente común la que vota al Partido Nacional Socialista, gente como nosotros. ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida es votar a estos líderes carismáticos que nos están diciendo lo que queremos escuchar. Y ahí es donde hay un quiebre en los sistemas. ¿Se entendió más o menos? Sí. Entonces, el contexto para estas dos experiencias que estamos analizando, repito, es el mismo. Es periodo post Primera Guerra Mundial, crisis económica, descreimiento de las instituciones liberales, miedo al comunismo, no quieren que el comunismo avance sobre sus estados, ¿sí? Y también acá hay que agregar el revanchismo, ¿no?, de las pérdidas de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? No es solo el factor psicológico, sino también Alemania, por ejemplo, perdió muchos territorios y esto impacta social y económicamente. Bien, los elementos característicos están arriba, son súper fáciles, así que también los localizan. Siempre piensen que va a haber elementos en cuanto a lo político, porque terminan con el sistema de partido o la división de poderes, y también hay elementos característicos en referencia a lo social, porque hay censura en la expresión, en las opiniones, en la libertad, no obviamente de expresión, hay persecución contra el que piensa diferente, se terminan como las agrupaciones sociales, ¿no?, que podrían generar algún tipo de oposición a
a la política que está en el poder, ¿sí? Entonces siempre apunten a las características políticas y sociales, porque es principalmente lo que estamos analizando, ¿sí? Bien, este sería el primer trabajo. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Súper sencillo, chicas, no se mareen ni mucho menos. Y vamos a terminar con un trabajo de geografía, porque si no los de geografía me van a matar. No, mentira, está bueno. Miren esto, no lo pueden creer, dejé de hacer un cuadro y apareció la red. Bueno, ¿por qué hice una red? Porque el tema es así. Ustedes leen, comprenden, sacan ideas principales, que lo hicimos un montón de veces, ¿se acuerdan? Completamos los cuadros. Lo que seguiría como técnica de estudio suprema nivel 1000, como dice mi hijo, hacer una red. Obviamente no las voy a mandar a hacer una red solas, porque nunca lo hicieron, ¿sí? Entonces les doy una red orientada. Si fuera una red completa, las flechas tendrían que tener conectores, porque las redes se leen, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, la población es el factor humano de todos los estados. Un ejemplo, se está leyendo, ¿se entiende? Sí. Cuenta con indicadores, ¿cuáles? Tasa de natalidad, tasa de fecundidad, tasa de mortalidad, mortalidad infantil. Y ustedes o sea, se puede leer. Eso en algún momento, si lo sigo teniendo, lo vamos a hacer y van a ver que lo van a poder hacer y de forma brillante. Pero por ahora, obviamente que se las doy armada y ustedes van a leer el texto, que ahora se los muestro, que es súper sencillo. Si pueden, me ponen los conectores, que son las palabritas que van en las flechas. Si no pueden, no hay problema porque es la primera red que hacemos. Y acá me van a describir qué es la población, me van a poner qué son los indicadores y solamente vamos a analizar las tasas. ¿Por qué? Porque estos indicadores de población nos sirven para analizar cualquier proceso histórico. Cuando termina una guerra, cuando hay una crisis económica, a lo primero que recurren los historiadores, los geográficos, los sociólogos, es saber cómo queda la población en cuanto a la tasa de natalidad, que obviamente es la cantidad de nacimientos cada tantos habitantes, la tasa de fecundidad, la tasa de mortalidad y la de mortalidad infantil. Esta última tasa surge principalmente después de la Segunda Guerra con la creación de la ONU, ¿sí? Y vieron con todas las organizaciones como la UNICEF y demás que apuntan a que no, la mortandad en los niños sea cada vez menor, atendiendo las condiciones de los países que económicamente no pueden dar calidad de vida en cuanto a la salud, ¿sí? Entonces, profesora, esto es re difícil. No, tranquilas. Lo único que tienen que hacer es definirme a qué apunta cada tasa. No me tienen que dar ni números, ni estadísticas, ni me tienen que analizar la Primera Guerra con esto. No, nada. Solo me tienen que decir a qué hace referencia cada tasa. O sea, qué me va a indicar cada uno de estos indicadores. ¿Se entiende más o menos? Sí, ahora sí. Bien. Por eso les doy estos dos puntos porque es sencillito. Esperen que les voy a mostrar el texto para que no se infarten. Texto 10, acá está. Sí, pues ya les veo las caritas. Bien, los indicadores demográficos, ¿sí? Bien, el texto súper sencillo les va a decir por qué es necesario entender cada tasa y demás. Los gobiernos toman estas tasas para establecer políticas públicas, para establecer políticas económicas. No es lo mismo un país que tenga una tasa de natalidad alta, ¿no? En cuanto al sistema, por ejemplo, de salud o de educación o de vivienda, que a un país donde la tasa de natalidad se mantenga estable. Son pocas las modificaciones, un ejemplo, ¿no?, que tiene que hacer. Todo ese análisis no tienen que hacer nada, solo me tienen que poner tasa de natalidad, relación entre número de defunciones y la población en un momento determinado. ¿Se entiende? Solo buscamos qué es y lo ponemos. Listo. Bien. Claro. Así con cada una. Mortalidad infantil, natalidad, fecundidad, ¿sí? Y se acabó, hermosas. Se acabó hasta que les empiece a dar historia argentina y ahí les voy a dar con todo, no, mentira.
Bueno, vamos a despedir a los espectadores, así nos quedamos haciendo preguntas. Cualquier cosa, por favor, me escriben al celular. Recuerden que son los últimos 2 trabajos, tienen tiempo hasta toda la semana que viene y cualquier inconveniente me escriben a ver si podemos dar algún otro tipo de plazo. Les mando un beso y gracias a todos por participar de las clases virtuales. Hasta luego. Chao, chicas, saluden, que es nuestro último Zoom grabado. Adiós. Profe. Chao, chao.